Entonces comenzamos a grabar. Ok, 3, 2, 1. Bienvenidos de vuelta a los seminarios permanentes de Teorema. Estamos en las sesiones de invierno en esta oportunidad. Comenzamos con las segundas sesiones de invierno, son las terceras sesiones en total en este segundo año de Teorema, comenzando el segundo año de Teorema. En esta oportunidad tenemos a Juan Comesaña, profesor de la Universidad de Arizona, y él trabaja en racionalidad, teoría de verdad y otros temas en epistemología, y nos va a dar una ponencia el día de hoy. La ponencia tendrá 2 segmentos de 50 minutos más o menos. Comenzamos en un momento, luego va a haber una pequeña ronda de preguntas, luego un pequeño receso, luego el segundo segmento de la conferencia del profesor, y luego una ronda final de preguntas. Creo que eso es todo lo que necesitan saber. Si tienen preguntas aclaratorias, por favor, escríbanme a mí directamente, y yo voy a pasar las preguntas a los que tienen que hacer las preguntas aclaratorias aquí. Y en eso va a consistir eso. Recuerden, a mí me escriben directamente las preguntas y yo se las paso a los encargados. Y si son preguntas aclaratorias, si son preguntas de fondo, ya tendremos la ronda final de preguntas. Dicho esto, Juan, la mesa es tuya. Mil gracias a todos, a Nvid, Pairo y a Eduardo, todos por los que están aquí, por invitarme. Muy contento de poder hablar sobre mi libro, mi primer libro, así que estoy muy excitado de hablar sobre él, y hacerlo en español es un lujo. Así que mil gracias por la invitación. El libro se llama Being Rational and Being Right. Por cierto que lo mandé, si alguien lo quiere, mandé la versión electrónica. No tienen por qué pagar, sale carísimo, no sé por qué. Fue publicado el año pasado, al comienzo justo de la pandemia. No, en 2020, perdón. Sí, estamos en 2021, ¿no? Sí. El año pasado justo al comienzo de la pandemia, así que fue ideal para que salga publicado. Y lo que hace es recoger una serie de líneas que yo vengo presentando desde hace 15 años más o menos en distintos papers, y que vi que estaban relacionadas, entonces decidí escribir este libro. Y la idea es, mandé el handout ahí también, si lo quieren ir viendo, pero voy a ir escribiendo acá en el chat también cuáles son las tesis principales del libro. Primero hay un par de tesis metaepistemológicas. Y la idea, metaepistemológicas. Una es que hay relaciones evidenciales objetivas y que pueden conocerse a priori. Entonces, esto no es algo, esta tesis no es una que esté explícitamente defendida en el libro de manera directa, excepto que uno pueda ver al libro en su totalidad como una defensa indirecta de esta parte de tesis, diciendo, bueno, esto es lo que se puede hacer si uno está de acuerdo conmigo en estos puntos de partida, si le gustan los frutos que dan estas suposiciones, entonces representa de manera indirecta un argumento en favor de esas tesis, ¿no? Y lo que quiero decir con esas dos tesis es lo siguiente. Hay epistemólogos a quienes le parece obvio que las relaciones evidenciales, ¿qué es evidencia en favor de qué?, son subjetivas, en el sentido de que alguien puede tener ciertos principios epistémicos que dicen, por ejemplo, que si uno ha visto un cierto número de cuervos y son todos negros, entonces está justificado en creer que todos los cuervos son negros. Y alguien más puede tener otro principio que es o más estricto o más laxo.
Ese es un buen ejemplo, inducción por enumeración simple, es un buen ejemplo para ilustrar esta diferencia entre subjetivistas y objetivistas, ¿no? Y es un caso que en realidad es bueno para los subjetivistas, porque hay una pregunta que parece ser un poco embarazosa para los objetivistas. La pregunta es, ¿cuántos cuervos negros exactamente tienes que haber visto para estar justificado en creer que todos los cuervos son negros, ¿no? Y los subjetivistas dicen, bueno, no hay una respuesta objetiva a eso. Uno puede tener un cierto principio epistémico de acuerdo con el cual 700 son suficientes, otro puede decir 2 son suficientes, otro puede decir necesitas 10.000, y ninguno de ellos puede haber razones prácticas por las cuales uno prefiera uno al otro, pero no hay razones teóricas que digan que uno de ellos es la verdad objetiva y el otro no. Los objetivistas como yo creemos que eso está mal. Entonces tenemos que enfrentar de manera directa la pregunta esa que los subjetivistas creen que nos va a dar mucho problema, que es, ok, ¿cuál es exactamente el no, yo no la voy a enfrentar ahora, ni la enfrento en el libro, ¿no? Pero para poner en claro cuál es la posición. La posición es que hay, y si quieren después podemos hablar acerca de ese problema más específico de la inducción por enumeración, pero la posición es que hay una respuesta objetiva a cuáles son los principios evidenciales correctos. La segunda tesis metaepistemológica que se presupone en el libro es que podemos saber cuáles son, más o menos, de manera, yo soy falibilista en metafilosofía, o sea que no creo que tengamos acceso 100% seguro a las tesis filosóficas, pero de la misma manera en que podemos saber otras tesis filosóficas, podemos tener acceso a cuáles son estos principios evidenciales objetivos. Esas son dos suposiciones, como dije antes, que están más bien como en el trasfondo del libro, que no es que las defiendo explícitamente y las pongo ahí, pero me he dado cuenta a lo largo de discutir esto con amigos y enemigos, que están ellas ahí de fondo y que está bien ponerlas así de frente. Lo que sí está bien explícito en el libro es que defiendo una nueva concepción de la evidencia. Por cierto, evidencia no es una palabra originalmente española, ¿no? Viene del inglés, del francés, en realidad había el inglés, pero bueno, ya está, no hay otra manera de hablar que no sea así. Esta concepción nueva no es totalmente original conmigo, pero gente como Mark Schroeder y Matt McGrath, con Matt McGrath hemos publicado un par de artículos defendiendo esta posición también, han defendido tesis parecidas, tesis en la vecindad. Hay diferencias de detalle, que de nuevo podemos hablar sobre cuáles son, si quieren, en las preguntas y respuestas, pero la idea fundamental es, en mi posición, que tenemos que prestar atención primero a cuál es el rol que la evidencia cumple, para que las disputas acerca de qué es evidencia no terminen siendo meramente verbales, ¿no? Uno puede llamar evidencia lo que quiera en última instancia, pero es importante entonces que para que las disputas no se vuelvan meramente verbales, dejemos en claro cuáles son los criterios que nuestra noción de evidencia tiene que respetar. Y para mí, uno de los fundamentales que la gente no ha tenido lo suficientemente en cuenta es es lo que digo acá. Un rol fundamental de la evidencia es el de determinar qué posibilidades podemos descartar en el momento de pensar en qué es lo que vamos a hacer o pensar en qué es lo que vamos a pensar, ¿no? En la acción y en epistemología, en los dos ámbitos, en acción y en pensamiento, hay posibilidades que consideramos y hay posibilidades que no consideramos. Descartar. Ahí va. Un segundo, por favor. Entonces, por ejemplo, estoy pensando, ¿quién va a ir a buscar a Tomás a la escuela? Tomás es uno de mis hijos, ¿no? Digo, bueno, tengo que tener en cuenta
una posibilidad muy saliente, que es la de que a veces ahora voy a estar dando una charla aquí para ustedes. No tengo en cuenta ciertas otras posibilidades. Por ejemplo, no tengo en cuenta la posibilidad de que haya un huracán hoy en Tucson. Entonces, el presupuesto del cual parto en el libro es que ese es un rol fundamental que la evidencia va a cumplir. Es el de determinar qué posibilidades tengo que tener en cuenta y cuáles puedo descartar al momento de planear mi acción o al momento de reflexionar sobre qué estoy justificado en creer y qué no. Y el rol más específicamente es el siguiente. Las posibilidades que puedo descartar son aquellas que son incompatibles con mi evidencia. Entonces es un bicondicional la idea, ¿no? La idea es, si hay una posibilidad que estoy justificado en descartar, entonces esa posibilidad es incompatible con mi evidencia. Y si mi evidencia contiene cierta proposición, ya van a ver ahora que yo tengo una concepción proposicionalista de la evidencia, entonces si hay una cierta proposición que es parte de mi evidencia, entonces estoy justificado en descartar, en ni siquiera tener en cuenta posibilidades que son incompatibles con esa proposición, ¿no? Esa es la idea del rol funcional que cumple la evidencia. Por supuesto va a cumplir otros también, ¿no? Pero ese es en el que me voy a centrar yo para argumentar en contra de dos posiciones que han estado muy difundidos en la historia de la epistemología reciente, sobre todo acerca de la evidencia, y a favor de una tercera. Entonces, las dos posiciones en contra de las cuales voy a argumentar son el psicologismo, en algún sentido una teoría estándar de la evidencia de acuerdo con la cual internalista, ¿no? De acuerdo con la cual nuestra evidencia está constituida, o la evidencia de un sujeto S está constituida por los estados mentales de S. ¿No? En particular, si uno piensa en el evidencialismo de los 80 y 90, de Coney y Feldman, por ejemplo, y de Pollock, y que sigue hasta los 2000 con Pryor, la idea es que, por ejemplo, nuestra evidencia perceptual está constituida por nuestras experiencias, concebidas como estados mentales no factivos. O sea, yo puedo tener una experiencia de estar frente a una computadora sin estar frente a una computadora, ¿no? La parte interna del estado mental es la que constituye mi evidencia. Y además de experiencias, por ejemplo, otras creencias justificadas también pueden formar parte. Además de las experiencias, otras creencias justificadas también pueden formar parte de mi evidencia. Esa es la concepción psicologista de la evidencia. La otra concepción más nueva, proveniente principalmente de Williamson y de su giro hacia el conocimiento primero, es el factualismo. Y la idea del factualismo es que las proposiciones que forman parte de nuestra evidencia son aquellas que conocemos, ¿no? O sea, P es parte de mi evidencia en cierto tiempo T, sí, solo sí, yo sé que P en T. Entonces, el capítulo central del libro argumenta en contra de esas dos posiciones y a favor de una tercera. La tercera es lo que yo llamo el proposicionalismo. Y la idea del proposicionalismo es que nuestra evidencia está constituida por aquellas proposiciones que estamos justificados en creer de manera básica. Entonces, comparte ciertos aspectos con el evidencialismo, perdón, con el psicologismo, y comparte ciertos otros aspectos con el factualismo. Es una teoría en ese sentido híbrida, ¿no? Algunos comentadores la han llamado worldly internalism, que sería algo así como internalismo. ¿Cómo traducirían worldly? Bueno, saben lo que quiere decir. La idea es que es una especie de internalismo, pero que tiene consecuencias acerca del mundo externo,
¿no? Eso es lo que lo han llamado algunos comentadores a mi posición. Entonces la idea es la siguiente, ¿qué es lo que mundano? Sí, mundano es bueno. Hay otra palabra, cosmopolita, ahí está. Internalismo cosmopolita, esa me gusta más. ¿Qué comparte con el psicologismo? Lo que comparte con el psicologismo es que hay ciertos estados mentales que son muy importantes, ciertos estados mentales no factivos, que son muy importantes a la hora de determinar qué evidencia tenemos, ¿no? Por ejemplo, nuestras experiencias van a cumplir un rol fundamental, tanto para el psicologismo como para el proposicionalismo mío, en determinar qué proposiciones qué proposiciones son parte de nuestra evidencia. Y en contra del factualismo, esas proposiciones no tienen por qué ser verdaderas. Entonces, en este sentido, el proposicionalismo se acerca al psicologismo. Hay proposiciones que estamos justificados en creer, incluso de manera básica, que pueden ser falsas. Claro que el psicologismo diría, sí, pero esas no son parte de nuestra evidencia es la experiencia, el estado mental mismo. Y la experiencia no es un tipo de entidad metafísica que puede ser o verdadera o falsa. Su contenido, por supuesto, puede ser verdadero o falso. Pero la experiencia misma es un estado, que existe o no existe, no que es verdadero o falso. Entonces, una idea del proposicionalismo como teoría de la evidencia es que puede haber evidencia falsa. A mucha gente eso le parece raro y hay algunos argumentos en los que podemos entrar si quieren más adelante acerca de por qué yo no creo que sea tan raro. Lo que comparte con el factualismo es una concepción proposicionalista de la evidencia, ¿verdad? Entonces la idea es que Williamson está en lo cierto con respecto a la idea de que la metafísica de la evidencia requiere que no sean estados mentales la evidencia, sino el contenido de ciertos estados mentales. Pero mi posición difiere del factualismo en cómo se determina cuáles son los estados mentales cuyo contenido determina qué evidencia tenemos. Para el factualismo, los estados mentales son conocimiento, que son estados mentales amplios, son estados mentales mundanos. La idea es que no son estados intrínsecos del sujeto, porque por supuesto para saber una proposición, la proposición tiene que ser verdadera, y en general si las proposiciones son acerca del mundo externo, que sean verdaderas o no, no va a estar determinado por las propiedades intrínsecas del sujeto. En cambio, para mí, sí qué proposiciones uno está justificado en creer, qué proposiciones son parte de la evidencia, va a estar determinado por las propiedades intrínsecas del sujeto. Entonces, ustedes ven cómo mi posición mezcla varias concepciones, varias líneas distintas del psicologismo y del factualismo. ¿Sí? O sea, está de acuerdo con el factualismo en lo que respecta a la metafísica de la evidencia, por decirlo así. Los estados mentales no son el tipo de cosa que puede cumplir el rol de evidencia, pero están de acuerdo con el psicologismo en varias otras cuestiones. Por ejemplo, que qué evidencia tiene un sujeto está determinado por propiedades intrínsecas del sujeto. Entonces, en ese sentido es internalista. Juan, una pregunta. ¿Podrías hablar un poquito más de a qué te refieres con de manera básica cuando describes la...? Ok, gracias. Sí, bien, buena pregunta. La idea es que algunas proposiciones estamos justificados en creer, pero evidencialmente, sobre la base de cierta evidencia. Y la idea mía es que la evidencia misma, las proposiciones que forman parte de nuestra evidencia, no pueden estar justificadas ellas mismas sobre la base de evidencia aún más básica, por decirlo así, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo y después si quieren podemos hablar más sobre esto. Caso perceptual. Yo tengo una experiencia acerca de un objeto frente a mí. Y aquí, por ejemplo, Matt McGrath y yo quizás tenemos posiciones levemente distintas, pero ambos pensamos que en ese caso hay una proposición acerca del mundo externo que estamos justificados en creer.
¿sí? Voy a decirlo en mis términos, porque los suyos son un poco más complicados, lo cual no quiere decir que esté mal, pero es más fácil hacerlo en mis términos. La proposición que estamos justificados de manera básica en creer, de acuerdo con mi posición, es que hay una computadora frente a mí. Esa es la proposición que es parte de mi evidencia. Entonces, estoy justificado en descartar posibilidades que sean incompatibles con esa proposición, ¿verdad? Y ello es así independientemente de la verdad de esa proposición. Y ahí es donde entra la diferencia con la posición factualista. Pero la idea es que esa proposición, hay una computadora frente a mí, es la primera que estoy justificado en creer en esta situación. No hay una proposición anterior que sirva de evidencia a favor de esa proposición. Y tampoco es el caso que mi experiencia sea evidencia a favor de esa proposición. Tal y como lo concibe el psicologismo a esta situación, lo que ellos dirían, por ejemplo, lo que diría Coney o Feldman o Pryor o Pollock, ellos dirían lo siguiente: no, lo que pasa aquí es que tu evidencia básica es tu experiencia. Y esa experiencia te justifica en creer, por ejemplo, que hay una computadora frente a ti. Nuestra concepción, la concepción de Matt y mía, es que la experiencia, y creo que la de Mark Schroeder es muy parecida en este sentido, la experiencia es el vehículo que nos provee con evidencia, pero no es ella misma evidencia. Entonces, la proposición que estamos justificados en creer de que hay una computadora frente a mí, está justificada de manera básica porque no está justificada sobre la base de evidencia alguna. Por supuesto que la experiencia juega un rol, pero no juega el rol de evidencia, tal como lo conciben los psicologistas. ¿Por qué no? Por la idea esta de que la evidencia, el papel que juega, es la de justificarnos en descartar posibilidades que son incompatibles con ella. Y mi idea es que en esta situación en la que estoy yo en este momento, estoy justificado en descartar, en ni siquiera tener en cuenta posibilidades que involucran al mundo, que van más allá de mis estados mentales. De acuerdo con el psicologismo, si nos tomamos en serio mi principio acerca del papel de la evidencia, solo estamos justificados en descartar posibilidades en las cuales no tengo esta experiencia, por ejemplo, pero no estoy justificado en descartar la posibilidad de que soy un cerebro en la cubeta. Por supuesto, los psicologistas después van a decir, sí, pero estás porque no sé qué. Pero toda la danza que tienen que hacer para decir por qué estamos justificados en creer que no somos cerebros en la cubeta, para mí llega demasiado tarde. Para mí, la primera proposición que estamos justificados en creer, ya ella implica que no somos cerebros en la cubeta. Lo cual, por cierto, puede ser falso. No estoy diciendo que, no estoy diciendo que es imposible que seamos cerebros en la cubeta. Estoy diciendo que estamos justificados de manera básica en creer que no somos cerebros en la cubeta. La danza que tienen que hacer los psicologistas se debe al problema del conocimiento fácil, ¿verdad? O al problema de la transmisión de conocimiento. Todos estos problemas relacionados acerca de cómo puede ser que nuestra evidencia nos justifique, que nuestra experiencia nos justifique en creer algo que es incompatible con que sea verdadera. Si quieren, después entramos en eso también. Pero eso sirve, Nurit, para responder a la pregunta por la que tiene de básico la justificación. Sí, perfecto, gracias. Bien, bien. Yo tenía otra pregunta, no sé si puedo hacerla ahora, sobre la noción de proposición que está en juego aquí, porque dependiendo de cómo uno construya la idea de proposición, de repente alguien podría decir que si bien somos proposicionalistas todos, una concepción de proposición me va a decir que en el caso en el que soy un cerebro en una cubeta, tengo una, digamos, estoy creyendo una determinada proposición, y en el caso en el que, digamos, en el escenario bueno, en el que no soy un cerebro en una cubeta, estoy creyendo una proposición totalmente distinta. Sí, mi concepción, digamos, oficialmente no tengo ninguna posición específica acerca de la concepción de proposiciones, pero yo creo que tu pregunta va más a qué proposiciones estamos justificados en creer, ¿no? Entonces, no exactamente a cuál es la naturaleza de las proposiciones. Bien, entonces,
la idea sería que estamos justificados en creer proposiciones que involucran al mundo, ¿no? Entonces, mientras que un psicologista, porque a ver si iba por ahí tu pregunta, un psicologista puede decir, no, yo también creo que la evidencia es proposicional, es solo que son proposiciones acerca de mi experiencia, ¿no? Entonces, lo que es parte de mi evidencia básica es esta proposición. Estoy teniendo una experiencia con tal y cual contenido, ¿no? Mientras que yo digo, no, la proposición que estamos justificados en creer es la proposición que es el contenido de esa experiencia. Los psicologistas en realidad no van, me parece a mí, por lo menos los contemporáneos, no van a decir, sí, esa es la posición cartesiana que yo tengo. Es que tu evidencia son proposiciones acerca del mundo interno y después tenés que empezar de ahí a derivar todo, ¿no? La idea de Pollock, justamente él llamó a su posición un realismo directo, lo cual puede ser un poco confuso, pero la idea de él es en oposición al cartesianismo, es en oposición al realismo indirecto, de acuerdo con el cual lo primero que está justificado en creer son proposiciones acerca del mundo interno, y de ahí tenés que reconstruir el mundo externo de alguna manera. De acuerdo con Pollock, de acuerdo con Conning-Feldman, de acuerdo con Pryor, está justificado de manera directa, dicen ellos, en creer proposiciones acerca del mundo externo. De acuerdo. O sea que ellos no dirían que la primera proposición que está justificado en creer es acerca de tus estados mentales, pero es directa, pero todavía evidencial, la justificación que tenés para creer proposiciones acerca del mundo externo, ¿verdad? Es directa porque no está basada sobre ninguna otra proposición, pero es evidencial porque está basado sobre evidencia que vos tenés, que está constituida por tus estados mentales, ¿no? Entonces ahí es donde entra el problema de la transmisión, de la justificación y el problema del conocimiento fácil, en el cual yo digo, se meten en líos de los cuales es difícil de salir, ¿sí? Porque lo que tienen que contestar es, ¿cómo puede ser si tu evidencia básica es que tenés una cierta experiencia? Y tener esa cierta experiencia sube la probabilidad de que seas un cerebro en la cubeta, con esa experiencia. ¿Cómo puede ser entonces que si eso es todo lo que tenés como evidencia, si tu evidencia básica es simplemente que tenés esta experiencia, cómo puede ser que sobre la base de ella puedas descartar una posibilidad que sube la probabilidad de que tengas esa evidencia? Ese es, en una cáscara de nuez, el problema, uno de los problemas fundamentales para el psicologismo, ¿verdad? De acuerdo, el problema bayesiano para el dogmatismo. Claro, esa es una otra manera de verlo. Otro aspecto del libro, por cierto, que no puse aquí, es que todo esto que vine diciendo hasta ahora tiene para mí una representación bastante buena en términos de una discusión entre bayesianos objetivos y bayesianos subjetivos, ¿verdad? Entonces ahí hay otra división interesante, porque yo sí estoy de acuerdo con Williamson y otros en que hay que ser un bayesiano objetivo, y hay otros, por supuesto, a los cuales le parece esto una locura absoluta, ¿no? Y esta división va con la división entre objetivistas y subjetivistas acerca de las relaciones evidenciales, ¿no? Una tercera cosa que está dando vueltas en el libro es cuando yo empecé mis estudios en Brown, la discusión entre evidencialismo y confiabilismo estaba en el aire de manera fuerte, ¿verdad? Entonces mis primeros artículos fueron sobre eso, y en algún momento defendí una posición híbrida también. Se ve que estoy atraído a las posiciones híbridas, a pesar de que yo le reprochaba a Ernesto Sosa, que fue mi director, que él era muy flojo, que siempre quería ver lo mejor entre posiciones. Un poco de verdad tiene el fundacionismo, un poco de verdad el coherentismo, un poco de verdad el internalismo, un poco de verdad el externalismo. Yo le decía, no, tenés que poner cartas sobre la mesa y decir el internalismo está mal, o algo así. Y al final terminé defendiendo posiciones híbridas por todos lados. Así que quizás es algo que viene con la edad.
la hibridez. Pero en algún momento entonces defendí posiciones también que tomaban cosas del evidencialismo y otras cosas del confiabilismo. Entonces aquí en el libro también vuelvo a retomar eso, y termina siendo una posición que dice, una manera de verlo es, hay algo de cierto en las dos, y otra manera de verlo es, están las dos equivocadas, ¿no? Entonces, me gusta más la segunda. ¿En qué está equivocado el evidencialismo? Está equivocado en que toda justificación es evidencial, lo cual es fundamental, parte fundamental del evidencialismo. O quizás no, o quizás es simplemente parte del nombre y ellos estarían contentos con adoptar una posición como la mía, pero mi idea es, estas proposiciones que nuestra experiencia nos justifica en creer, están justificadas de manera no evidencial. Y la relación experiencia-evidencia no es la de identidad, como dice el evidencialismo, sino la de proveedor y objeto provisto. ¿Ah? La experiencia nos provee de evidencia, no es ella misma evidencia. Esa es mi diferencia fundamental con el evidencialismo. Y mi diferencia fundamental con el factualismo, o con el confiabilismo también, no necesariamente con el factualismo, pero mi diferencia fundamental con ciertas teorías típicamente externalistas, aunque me parece que uno tiene que ser muy cuidadoso con estas etiquetas, es que sí creo que qué proposiciones estamos justificados en creer está determinado por nuestras propiedades intrínsecas. Entonces sí creo en esta tesis evidencialista fundamental de superveniencia, ¿verdad? De que si dos sujetos están en el mismo estado intrínseco, quizás a lo largo del tiempo, quizás en un instante, dependiendo de otros problemas allí, entonces están justificados en crear las mismas proposiciones. La intrinsicidad de la justificación es donde estoy en contra del confiabilismo, el factualismo y otras teorías externalistas como ellas. Y también, por algo que todavía, acerca de lo que todavía no he hablado, pero que quizás podemos entrar también, y también en contra del confiabilismo en particular, en la idea reduccionista del confiabilismo, ¿no? La idea que Goldman presentó como uno de las guías del confiabilismo, que era la de reducir principios epistémicos a principios no epistémicos. Y más específicamente a principios no normativos, ¿no? La idea... y hay, como en el debate mente-cuerpo y como en el debate metaética, hay una tesis básica que a mí me parece que muy pocos negarían. No quiero decir nadie, porque estamos entre filósofos y siempre hay alguno, pero una tesis básica que muy pocos negarían es que hay superveniencia global. Eso, si tenés dos mundos completos que son idénticos en lo que respecta a sus propiedades físicas, entonces son idénticos. Ese tanto de naturalismo yo lo acepto y me parece que lo aceptarían muchos. Entonces, en ese sentido, las propiedades epistémicas sí dependen de propiedades no epistémicas. No flotan de manera libre en ese sentido. Pero lo que quería Goldman era algo mucho más específico, una reducción mucho más local, ¿no? La idea era especificar en principios no epistémicos en qué consiste la justificación. Principios no normativos en qué consiste la justificación. Entonces la noción misma de confiabilidad, uno está justificado en creer que P, sí, solo sí, la creencia de que P fue formada de manera confiable. Nótese que, salvo la noción de creencia quizás, pero Goldman mucho no se ocupó de eso, no hay ninguna noción normativa. La noción de confiabilidad se explica, hay problemas allí también, pero se explica en términos de tendencia a producir proposiciones verdaderas, nada epistémico allí. Eso me parece a mí también estoy en desacuerdo con el confiabilismo, con esa idea. Y en acuerdo más bien con posiciones del tipo de Connie y Feldman, que explícitamente han expresado escepticismo acerca de la posibilidad de ese tipo de reducción. Y en particular, me parece a mí que el problema de los derrotadores, ustedes dicen así, defeaters,
problema de los derrotadores, y en particular un tipo de derrotador acerca del cual han llamado la atención filósofos como David Christensen y Jonathan Weisberg, que es derrotador de evidencia. Si quieren podemos hablar sobre eso más adelante. Me parece que ese problema indica que no va a ser posible formular en términos no epistémicos formular principios no epistémicos que den lugar a principios epistémicos. O sea, me parece que el problema de los derrotadores de evidencia, derrotadores exógenos, lo llamo en el libro, lo que muestra es que un cierto tipo de particularismo en epistemología es cierto. No particularismo en el sentido que se opone a metodismo, aunque también soy eso, pero no es lo que quiere decir en este sentido, sino particularismo en el sentido ético, en el sentido que Dancy, por ejemplo, habla, ¿no? La idea de que no es posible formular en términos finitos principios epistémicos o éticos que puedan determinar sin excepciones qué es lo que está bien hacer en ética o qué es lo que uno está justificado en creer en epistemología. Entonces ese es otro aspecto en el cual yo estoy más del lado del algo así como el evidencialismo o el psicologismo que del lado del confiabilismo, ¿no? Por cierto, no toda posición externalista tiene por qué ser reductivista, ¿no? La de Williamson, por ejemplo, no lo es, y de manera explícita, ¿verdad? O sea, toma la noción de conocimiento como fundamental y no trata de formular principios no epistémicos en términos de los cuales explicar esa noción, ¿no? Entonces, esto no es una distinción con toda posición externalista, pero es una distinción con el confiabilismo en particular. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclaratoria o no? Quizás también podríamos, si no, como hacer uno de los bloques de preguntas ahora, si te parece. Sí, me parece bien, porque o sea, hay otras cosas más sobre las cuales puedo hablar en el libro, pero este es la parte central, y lo que pensaba hacer después es desarrollar un caso para explicar cómo todas estas tesis se interrelacionan. Así que si quieren, vamos al primer bloque de preguntas. Por mí, genial. Ok, entonces vamos al primer bloque de preguntas y luego de esto un pequeño receso y luego al segundo bloque. Tengo en la lista primero a Jaime. Jaime, por favor, su pregunta. Sí, no soy muy familiarizado con la literatura sobre evidencia, honestamente, pero hay una quizás asunción metodológica que siempre hago, que es como, no me queda claro el tipo de enunciados o hechos que vamos a tomar como dados para luego formular una teoría de la evidencia. Y me explico un poco más. Quizás en un paralelo con la literatura sobre razones, por ejemplo. Hay mucha discusión sobre si las razones son proposiciones o son hechos o estados mentales. Y muchas veces, para mí, en ese caso, que conozco un poquito, mucha de la confusión se debe a que no tenemos claro cuáles son los enunciados sobre razones que van a guiar nuestro teorizar acerca de las razones. Si tuviéramos mucho más claro cuáles son los enunciados sobre razones, por ejemplo, la razón por la que hice esto fue tal cosa, o la razón de Pedro para eso fue esto. Si tuviéramos un poco más claro de ese cuerpo de enunciados o hechos que queremos aceptar, sería mucho más sencillo adjudicar sobre preguntas como si las razones son proposiciones o estados mentales o hechos, ¿no? Estaba tentado de hacer un razonamiento similar en el caso de la evidencia, pero como no conozco la literatura, no me aventuro a decir que es igual, pero me pregunto cómo tomarías esa pregunta de tener como una lista de enunciados o de hechos que nos ayude a adjudicar entre estas teorías sobre evidencia. No sé qué te parece. Bien, excelente pregunta. Sí, Mark Schroeder le gusta hablar más en términos de razones que de evidencia, ¿verdad? Entonces, mi respuesta va a dejar en evidencia que yo no hago una distinción muy tajante entre esas cosas. Entonces, me parece que hay dos enfoques
que uno puede tomar, y tu pregunta muestra que a vos te gusta uno, que era el que a mí me gustaba al principio, digamos, y es un enfoque que tiene su origen en la filosofía del lenguaje ordinario en Oxford, ¿no? Con Austin y gente de ese estilo. Que la idea es, y Wittgenstein, por supuesto. Entonces la idea es, bueno, si no vamos a divagar, tenemos que tener bien en claro cuáles son las construcciones del lenguaje ordinario que estamos tratando de aclarar. Entonces, si estamos dando una teoría acerca del libre albedrío, tenemos que tomar como punto de partida aseveraciones que aceptamos acerca del libre albedrío, lo mismo con conocimiento, lo mismo con otras cosas. Después de los 50, digamos, ese tipo de filosofía cayó en desuso, pero ha habido un resurgimiento importante, me parece, y por ejemplo, John Hawthorne es alguien que para mí es un neofilósofo del lenguaje ordinario. Y no lo pone ahí al frente nunca, pero es obvio que eso es lo que está haciendo todo el tiempo, y cuando uno habla filosofía con él, es obvio que eso es lo que lo mueve a él. Entre otras cosas, es un gran filósofo y tiene muchas facetas distintas, pero hay una línea, retorno a la filosofía del lenguaje ordinario. Como decía, a mí en un principio eso me atraía porque daba una respuesta a una pregunta fundamental, que es ¿de qué cazzo estamos hablando? ¿No? Cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de libre albedrío, cuando hablamos de justificación, ¿no? Para que no sea un invento de metafísicos locos, tenemos que tener una cierta ancla que relacione nuestras teorías con algo que no son parte de las teorías mismas, porque si no, no se sabe bien de qué estamos hablando. Y con eso todavía simpatizo, por supuesto. Pero hay otro tipo de enfoque. Quizás no es que sea diametralmente opuesto, uno puede guiarse con los dos al mismo tiempo, que es la idea de que, por supuesto que tomamos las palabras del lenguaje ordinario, ¿no? Pero la idea es, podemos dar ciertos principios o ciertos papeles, ciertos roles que queremos un dado concepto, que queremos que juegue un determinado concepto. Queremos decir, esto es lo que quiero de mi concepto de razón, que desempeñe estos papeles. Esa es la posición que yo tomo con respecto a la evidencia. Como decía, como dije al pasar, la palabra evidencia es un anglicismo. Es un galicismo-anglicismo, ¿no? Empieza en el francés, del latín, por supuesto, pero después francés, después en inglés. No existe en español. Si uno se pone duro, no existe la palabra evidencia en español. Por supuesto que todo el mundo la usa desde hace mucho, pero no es parte del... No está... quizás sí está reconocido por la Real Academia, pero no importa qué reconoce la Real Academia. Entonces, si yo quiero hacer filosofía en español y no existe la palabra evidencia, pero quiero hablar de cierta cosa, y es útil referirse a la noción de evidencia allí, lo que tengo que hacer es decir qué papeles quiero que cumpla la noción de evidencia. Y esto es algo, por ejemplo, que hace Williams, ¿verdad? Él argumenta acerca de la proposicionalidad de la evidencia, no en términos de, bueno, quiero rescatar estos usos ordinarios de la noción de evidencia, sino en términos de, quiero que cumpla estos papeles. La de justificar nuestras proposiciones, la de no sé qué otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí argumenta la noción de evidencia tiene que ser proposicional. El mismo enfoque tomo yo, pero termino con una posición bastante opuesta a la de Williamson. Porque hay un rol que yo quiero que cumpla la noción de evidencia, en el cual él no se concentra, ¿no? Y ese rol es el de determinar qué posibilidades estamos justificados en descartar cuando estamos pensando en qué hacer o qué pensar. ¿Verdad? Vuelvo a esa idea. Entonces, como dije al principio, una objeción a la tesis proposicionalista del tipo que yo defiendo en el libro es, no, pero eso quiere decir que puede haber evidencia falsa y eso es una locura. Y la misma objeción se le ha hecho a la noción de razón falsa, ¿no? Y esto es algo con lo que Mark, por ejemplo, ha
ha escrito acerca del tema, ¿no? La idea es, ¿cómo puede ser? La noción de razón es doblemente factiva, ¿verdad? P es la razón por la que Q implica la verdad tanto de P como de Q. Y ese es un argumento que apela al lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, mi tentación metafilosófica en esta etapa en la que me encuentro es la de, ¿a mí qué me importa? ¿A mí me importa que el lenguaje ordinario, esa frase sea doblemente factiva? Ok, entonces no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que tiene ciertos parecidos, pero que no es doblemente factible. Ese es mi ímpetu. Cuando escribimos los papers con Matt, él es mucho más ecuménico. Entonces tenemos varios argumentos ahí para decir, no, pero fíjense que hay estos otros usos que no son factivos, etcétera, etcétera. Y Jeremy Fantle también tiene algún paper acerca de eso. Mark tiene otros argumentos, algunos de los cuales son parecidos a los nuestros, otros son sutilmente diferentes. Y a mí me parece que está bien. No es que yo descarto de manera total eso, me parece que tenemos razón, que hay consideraciones en contra de la doble factividad de la noción de razón y en contra de la factividad de la noción de evidencia, y que hay que prestar atención a esos argumentos, pero si me aprietan y me dicen, no, mira, todos esos argumentos son una porquería, mi respuesta no va a ser la de abandonar mi teoría acerca de la evidencia. Mi respuesta va a ser la de decir, ok, entonces peor para la noción ordinaria, o no peor, pero allá los hablantes ordinarios del inglés con su noción de evidencia, aquí yo, con este papel funcional, que es lo que me interesa teorizar, que es cuáles son aquellas proposiciones que nos justifican en descartar posibilidades que son incompatibles con ellas. Si me ganan los argumentos del lenguaje ordinario, entonces esa función no va a ser cumplida por lo que el lenguaje ordinario llama evidencia. Pero no es ese mi objetivo fundamental, rescatar la noción ordinaria de evidencia. Mi objetivo fundamental es teorizar acerca de esto que es un mouthful, decirlo, ¿no? Pero es las proposiciones que nos justifican en descartar posibilidades incompatibles con ellas. ¿Cuáles son estas? Entonces, ¿responde un poco a lo que decías? Sí, perfecto, me queda clarísimo. Un pequeñísimo follow-up nada más es, pero digamos, si admites que eso te cierra a ciertas movidas que apelan a intuiciones de casos, por ejemplo. O sea, por el poco contacto que tengo con epistemología, recuerdo igual que hay un montón de discusiones sobre casos y, no, pero ahí mi evidencia, pero ahí mi justificación. De alguna manera, el tener esta aproximación desde el inicio va a tener un impacto en cómo lidias con ese tipo de casos para bien o para mal. Sí, absolutamente. Sí, para los dos lados, es cierto. Bien, buen punto. Porque yo puedo decir, ¿y a mí qué me importa que la razón de que P es Q implique la verdad de Q? Pero entonces no puedo decir, no, pero fíjense que en estos casos... Pero entonces lo que hacemos con Matt es decir, el lenguaje ordinario es flexible en este respecto, ¿no? Y eso es, en realidad, si hay que sacar una moraleja una moraleja filosófica acerca de la etapa influida por Wittgenstein en la filosofía de Oxford, es que el lenguaje ordinario es flexible. Entonces, argumentos fáciles acerca de qué pasa con la noción ordinaria de X no va a haber ni para un lado ni para otro. Perfecto, gracias. Gracias. Genial, gracias Jaime. Juan, tenemos una pregunta del público, la voy a leer yo, es Ángel nos manda. Es una pregunta aclaratoria sobre en qué sentido uno puede distinguir, o quizás nos puedes aclarar la distinción entre evidencia y experiencia, y en qué sentido la experiencia podría ser objetiva o subjetiva. Bien, este no es Ángel Pinillo, ¿verdad? No lo sé. Ok. Él también es peruano, ¿verdad? Pinillo, sí. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la relación entre experiencia y evidencia? Sí, ¿cuál es la distinción? La distinción, ok. Para el psicologismo no hay distinción.
Para el psicologismo, nuestra evidencia nuestras experiencias son parte de nuestra evidencia. Otras cosas también pueden ser parte de nuestra evidencia, pero en el caso básico, en el caso perceptual, la evidencia es nuestra experiencia. Para mí, y para alguien como Williamson también, y otros factualistas, la relación entre experiencia y evidencia es la misma que hay en el caso donde tenemos una inferencia explícita. Entonces, pensemos en este caso, pensemos que tenemos una creencia P sobre la base de otra creencia Q. Por ejemplo, volviendo al caso de la inducción enumerativa, ¿no? Entonces yo creo que todos los cuervos son negros porque he observado 500 cuervos negros. Entonces, mi creencia de que todos los cuervos son negros está basado sobre mi creencia, esta es una manera de hablar, volviendo a la pregunta anterior, está basada sobre mi creencia de que todos los cuervos que he observado son negros. Pero la manera correcta de pensar acerca de esta situación, me parece a mí, es que lo que es evidencia en favor de la proposición de que todos los cuervos son negros, no es mi estado mental, mi creencia de que todos los cuervos observados sean negros. Eso va en contra de lo que yo llamo en el libro el principio de mismidad de subject matter. ¿Cómo traducen subject matter? Esto me pasa cada vez con más frecuencia y es vergonzoso. Tema, mismidad de tema, digamos así, mismidad de tema. Entonces, el principio dice lo siguiente, dice, para que P sea evidencia en favor de Q, y esto presupone el proposicionalismo acerca de la evidencia, ¿no? P y Q tienen que ser sobre el mismo tema. Un principio súper vago, ¿verdad? Pero yo lo uso para argumentar que, por ejemplo, en el caso de inferencias explícitamente inductivas, por ejemplo, no importa que sean inductivas o deductivas, pero en el caso de creencias que están justificadas de manera explícitamente inferencial, ¿no? Lo que me justifica en creer que todos los cuervos son negros no es mi estado mental, ¿no? Porque el hecho de que yo esté en cierto estado mental no tiene nada que ver con los colores de los cuervos. Puede tener que ver de manera indirecta, pero el tema de la proposición, Juan cree que ha observado un montón de cuervos negros, es Juan. Eso es lo que acerca de lo cual la proposición habla. ¿Eh? Si queremos distinguir qué posibilidades la proposición excluye y cuáles no, ninguna de ellas tiene que ver con cuervos. Todas tienen que ver conmigo. Entonces, la proposición, Juan cree que ha observado un montón de cuervos negros, no comparte tema con la proposición todos los cuervos son negros. Entonces, aplicando ese principio, lo que yo digo es, cuando uno está justificado en creer que todos los cuervos son negros sobre la base de su creencia de que todos los cuervos observados son negros, lo que lo justifica a uno es que todos los cuervos observados son negros, no que uno crea ello. Por cierto, sí, uno tiene la evidencia de que todos los cuervos observados son negros, porque uno está justificado en creer esa proposición. Entonces, mi estado mental no es irrelevante con respecto a mi justificación para creer que todos los cuervos son negros. Si yo no estuviera justificado en creer que he observado un montón de cuervos negros, no sería parte de mi evidencia que he observado un montón de cuervos negros. Entonces, la relación entre creencia y evidencia es de vuelta aquí, proveedor-contenido. Entonces, mi creencia justificada de que todos los cuervos observados son negros, me da como evidencia que todos los cuervos observados son negros. Y esa proposición, todos los cuervos observados son negros, me justifica en creer que todos los cuervos son negros. Entonces, lo mismo pasa, digo yo, en el caso de las experiencias. Esto sobre la justificación explícitamente inferencial, mucha gente lo acepta, ¿no? Mucha gente dice, no, cuando estamos hablando en serio, no es que el estado mental sea la evidencia, es el contenido de ese estado mental que es la evidencia. Y yo trato de explicar por qué mucha gente cree eso en términos de este principio de la mismidad de tema.
Pero entonces lo que yo digo es apliquemos el mismo tipo de razonamiento a la justificación básica, a la justificación no inferencial, ¿sí? A la justificación perceptual. Entonces lo que va a pasar ahí es que cuando yo tengo una experiencia con un cierto contenido, por ejemplo ahora mi experiencia visual tiene el contenido de estar mirando una computadora, y eso me justifica en creer que hay un aparato electrónico frente a mí. Lo que me justifica en creer que hay un aparato electrónico frente a mí es la proposición de que hay una computadora frente a mí. No es nada acerca de mi estado mental. En particular, no es mi experiencia de que hay una computadora frente a mí lo que me justifica en creer que hay un aparato electrónico frente a mí. ¿Por qué no? Porque no comparten tema. La proposición, Juan tiene una experiencia cuyo contenido es que hay una computadora frente a él, es una proposición acerca de Juan, y si no tenemos ningún otro fondo de proposiciones que la conecten con computadoras en el mundo externo, no tiene nada que ver con si hay un aparato electrónico o no. ¿No? De vuelta, piensen con qué posibilidades son incompatibles con esa proposición. Ninguna posibilidad acerca de computadoras tiene por qué ser excluida. Que haya o que no haya computadoras no importa para la verdad de esa proposición. Es otra manera de decir que no comparten tema con la proposición de que hay un aparato electrónico frente a mí. Entonces, mi concepción de la relación entre la experiencia y la evidencia es similar a la concepción que muchos tienen de la relación entre las creencias justificadas y la justificación inferencial. Tal como muchos creen que cuando uno está justificado inferencialmente es lo que uno está justificado en creer y no la creencia lo que justifica, para mí, cuando uno está justificado de manera básica, es el contenido de la experiencia y no la experiencia lo que es la evidencia básica. Esa sería la idea. Gracias, Juan. Genial explicación. Seguramente Ángel estará satisfecho. Y bueno, tenemos una pregunta más antes del receso. Seguramente será breve. Es pregunta de Eduardo, por favor. Sí, bueno, no sé si la pregunta puede ser breve, la respuesta quizá. Es una pregunta aclaratoria y es que, ¿qué rol juega la noción de verdad en tu noción de evidencia? Digamos, uno podría entender que alguien que tiene evidencia de que P está en una mejor posición epistémica que alguien que no la tiene, pero dada tu noción de evidencia, que parece ser muy débil, súper débil, eso no tendría que ser así. Entonces, y más bien pareciera que la manera como estás entendiendo la noción de evidencia es algo así como lo que otra gente entiende como la adquisición de información, que simplemente puede ser verdadera o falsa, pero cualquier proposición que tú aceptes va a permitirte o va a excluir todo un conjunto de posibilidades que estaban abiertas antes de la adquisición de esa unidad de información. Entonces, quisiera saber más o menos qué rol juega la noción de verdad en tu noción de evidencia, si es que alguna. Bien, buena pregunta. Entonces, la respuesta súper breve es ninguna. La noción de verdad no cumple ningún papel en mi noción de evidencia. Pero, la respuesta un poco más, porque yo creo que puede haber evidencia falsa. Entonces, en ese sentido no cumple ningún papel. Tampoco creo que la evidencia satisfaga ningún requisito confiabilista acerca de que, ok, puede ser falsa, pero tiene que tender a ser verdadera o algo así. Pero sí es un poco más fuerte, me parece, que lo que estabas pensando vos, porque dependiendo de cómo uno entienda la noción de adquisición de información, quizás en el fondo coinciden, pero mi idea es que una proposición, para que sea parte de mi evidencia, yo tengo que estar justificado de manera básica en creerla. Entonces, si toda información que yo adquiero estoy justificado de manera básica en creer, entonces sí, es lo mismo. Pero a mí me parece, no sé, tú me dirás, a mí me parece que algunos usan la noción de información de manera un poco más minimalista todavía, ¿no? Donde uno puede...
Algunos lo usan de manera que sí implica la verdad. Por ejemplo, yo no adquiero la información de que P sin que P sea verdadera. Entonces, en ese sentido, algunos tienen una versión más estricta que la que tú parecías tener, pero otros tienen una más liberal. Entonces, sí, la relación con la noción de información depende de cómo entienda uno esa noción. Y la relación con la noción de verdad es, no hay ninguna, pero sí pero sí hay una restricción epistémica, que es que uno tiene que estar justificado, y justificado de una manera especial, justificado de manera básica, no sobre la base de ninguna otra proposición, en creer esa proposición. Entonces, por ejemplo, si yo adivino que P, eso no es parte de mi evidencia. Si yo creo injustificadamente por un prejuicio que P, entonces quizás yo de hecho descarte posibilidades que son incompatibles con P, pero P no es parte de mi evidencia, porque no estoy justificado en creer que P. Entonces hay una restricción epistémica, pero esa restricción epistémica es independiente de la verdad de la proposición. Dale, genial. Tenemos una pregunta más y luego vamos al receso. Edvard, no sé si quieres soltar tu pregunta. Sí, yo tenía en realidad una pregunta basada en un caso breve. La idea sería más o menos la siguiente para poder entender un poco mejor tu teoría, Juan. Imagínate que yo, digamos, estoy teniendo la experiencia de verte en persona, digamos, o a través de Zoom, y me formo la creencia de que estoy enfrente de Juan Comesaña, y lo mismo pasa con mi contraparte que está en la Matrix. Ese podría ser un escenario. El otro podría ser que en el mundo actual, que estamos en el caso bueno, supuestamente, yo miro mis manos y digo, estas manos están frente a mí, utilizando el demostrativo estas, y también lo mismo pasa en el caso de la Matrix. En esos casos, ¿dirías que tenemos la misma evidencia? Lo pregunto por el tema de las proposiciones singulares. No sé si... Por eso, ahí venían los ejemplos, ok. Sí, sí. Bien, porque lo que iba a decir es, si estamos hablando, de eso también hablamos en un par de papers, en uno en particular. En el paper más nuevo con Matt McGrath, hablamos precisamente de esa pregunta, las proposiciones singulares. Porque la idea general es, en el caso de proposiciones generales, no singulares, el cerebro en la cubeta y el sujeto ordinario tienen la misma evidencia, ¿verdad? Porque no hay problema en decir que el cerebro en la cubeta tiene acceso a esa proposición. En el caso de las proposiciones singulares, el tema es mucho más delicado porque hay teorías acerca de las proposiciones singulares, de acuerdo con las cuales un sujeto para el cual falla la referencia no tiene acceso a esa proposición, que tiene como componente a la referencia de un indéxico o de un nombre propio, ¿no? De acuerdo, de hecho la pregunta inicial que te hice hace un rato sobre la naturaleza de las proposiciones era por eso. Por eso venía eso. La constitución de ciertas proposiciones. Sí. Entonces, lo que decimos Marish y yo es, bueno, este es un problema independiente de la epistemología, ¿no? Este es un problema que tiene que contestar la teoría de la mente. Cuando yo tengo una alucinación y no hay ningún cuchillo que yo pueda ver, ¿no? Pero digo, he aquí un cuchillo. Una daga. Teorías que están basadas en posiciones como la de Evans y McDowell van a decir, lo que hay allí no es un pensamiento alguno, lo que hay allí se parece a un pensamiento, digamos, pero falla, no lo es. Esas posiciones me parece a mí, estoy en contra, ¿no? O sea, yo quiero decir, hay un pensamiento ahí, quizás no es una proposición tal como entendemos las proposiciones de manera ordinaria, pero hay algo que piensa quien alucina una daga y piensa, he aquí una daga frente a mí. No puede ser cierto que simplemente está en un estado mental que no tiene nada que ver con un pensamiento genuino, ¿no? Esta es la posición Evans-McDowell, digamos, que cuando falla la referencia, el pensamiento desaparece. Entonces lo que hacemos en ese paper,
que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero de vuelta es el más reciente que escribimos con Matt. Es decir, salvo esa posición, salvo la posición totalmente extrema de que no hay nada allí, todos dicen, ah, no, bueno, pero lo que hay es esto, o lo que hay es lo otro, lo que hay es una pseudo proposición, o lo que hay es algo que se relaciona con una proposición de esta manera u otra, y lo que decimos es, sea lo que digas allí, eso es lo que queremos decir nosotros. O sea, este problema que tienen todos los que no sean extremistas con respecto a las proposiciones singulares, todos los que de alguna u otra manera quieran rescatar la idea de que hay algún tipo de pensamiento allí, quizás con condiciones de verdad, quizás con otro tipo de condiciones. Nosotros vamos a poder explicar qué pasa en el caso de en el caso del cerebro de la cubeta de la misma manera que ellos explican qué pasa. Esa sería la idea. La idea es la posición extrema no la tenemos, y cualquiera de las posiciones no extremas podemos cooptar para explicar qué pasa con la evidencia del cerebro de la cubeta. Entonces, si tomás cualquiera de las posiciones no extremas, que digan, no, esta es la pseudo proposición en la cual está pensando el cerebro de la cubeta, o el que está alucinando, o cualquier otro. Y fíjate, tú que seguramente sabes esto, hay casos intermedios, ¿no? Cuando yo miro a alguien y pienso que es Bill Clinton, que en realidad no es, ¿no? Y digo, Bill Clinton está tomando un martini. Si te tomás en serio la idea de que cuando la referencia del nombre propio falla no hay ninguna proposición que estés considerando, ese es un caso intermedio donde hasta la gente que tiene la posición extrema diría, no, algo estás pensando ahí. A pesar de que la proposición Bill Clinton está tomando un martini, falla la referencia ahí. O alguien que no exista, digamos. Te confundís a alguien con un... vos pensás que ese que está ahí es Sherlock Holmes. Es decir, Sherlock Holmes está tomando un martini. Entonces hay posiciones intermedias que hacen incluso menos plausible, hay casos intermedios, perdón, que hacen menos plausible la posición de que no hay ningún pensamiento alguno cuando falla la referencia. Yo veo, pero digamos, en esos casos de simetría, perdón, en esos casos donde uno no toma la posición extrema con respecto al pensamiento singular, ¿tú dirías que tenemos la misma evidencia yo y mi contraparte que está en la Matrix? No la misma, pero Okay. digamos, la relación entre la evidencia que tiene mi contraparte y la que tengo yo es la misma que la relación entre la proposición o pseudo proposición que él está justificado en creer y la que yo estoy justificado en creer. Okay. Y en particular, me parece a mí, pero esto depende del argumento en detalle, ¿no? Pero en particular van a cumplir los mismos roles. Lo que yo pienso, la proposición que yo estoy justificado en creer, y lo que él piensa, van a cumplir los mismos roles. Esa es la idea. Digamos, esa es una condición epistémica en la filosofía de la mente, ¿no? Lo que sea que pasa con el que está alucinando, tiene que estar justificado en creer lo mismo que yo, sobre la base de esos estados mentales que tiene. Esto es lo que mueve a los filósofos de la mente que no están conformes con la posición extrema. Lo que los mueve son estas consideraciones epistémicas. Entonces no es coincidencia que nosotros podamos agarrarnos de ellas y decir, tomamos cualquiera de ellas que están en ofertas y va a salir lo que queremos decir, que estamos justificados en creer lo mismo. No como parte de nuestra evidencia básica, quizás, pero que nuestra evidencia básica nos justifique en creer para arriba todo lo mismo. De acuerdo. Perfecto. Gracias. Sí, no, buena pregunta. Genial. Nuri tenía un quick follow-up de esta pregunta de Edward. Sí. Y luego, ahora sigue Recés. Sí, tenía una pregunta de los que era, o sea, ¿está intentando pensar que si las pseudoproposiciones eran admisibles como evidencia, o sea, si la pseudoproposición es algo que entra en juego cuando no tienes la proposición, ¿no? Pero en teoría cuando sí tienes la proposición también hay algo similar, o sea, también hay esta cosa intermedia o lo que sea, o sea, la forma en la que uno está, por ejemplo, como
grasping la proposición. Hay como esta otra entidad, que es a la cual uno apela cuando no tiene la proposición, pero que en teoría también debería estar ahí cuando sí está la proposición, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta era como si son admisibles las pseudoproposiciones, son admisibles estas otras cosas como evidencia, ¿por qué necesitábamos las proposiciones? ¿Por qué no simplemente quedarnos solamente en esta otra cosa que es un poco menos que una proposición? No sé si tiene sentido la pregunta. Sí, sí, totalmente. La verdad que no había pensado en eso. Entonces, lo que voy a decir ahora va a ser del momento. Lo que estoy pensando es que hay distintas maneras de responder al problema de las proposiciones singulares ausentes, digamos. Y la que tú mencionas es una, ¿no? Y es la idea de algo así que hay un contenido estrecho. En toda proposición que uno está justificado en creer, hay dos tipos de contenido, un contenido estrecho y un contenido amplio, y el contenido estrecho es aquello que queda cuando el contenido amplio desaparece, ¿no? Entonces, si esa es la concepción, entonces tu pregunta tiene sentido ahí. Pero me parece que no era eso lo que Matt y yo estábamos pensando. O si sí era, si sí era, contenido estrecho no tiene por qué ser intrínseco, en este sentido. Proposiciones con contenido estrecho tienen que ser incompatibles con posibilidades mundanas. Si tu concepción del contenido estrecho es puramente intrínseca, entonces eso no es nuestra posición. Nuestra posición es que el cerebro en la cubeta que cree Juan Comesaña está hablando, y falla la referencia porque yo no estoy ahí para ser el referente en ese mundo posible. Lo que él cree, igual, por ejemplo, lo justifica en creer que alguien está hablando. Y si el contenido estrecho fuera puramente intrínseco, no lo justificaría en creer que alguien está hablando. O esa justificación sería cartesiana, ¿no? Tendría que venir acompañada de más cosas que conecten lo interno con lo externo. ¿No? Pero, nuestra idea es que lo que está justificado en creer alguien que es contraparte de nosotros, pero cuya referencia singular falla, tiene contenido amplio en el sentido de que es incompatible con posibilidades mundanas. Eso, entonces, quizás sí es siempre eso lo que uno está justificado en creer, esa parte de la proposición. Pero, por ejemplo, Matt y yo tenemos posiciones distintas acerca de cuál es exactamente la proposición que uno está justificado en creer de manera básica, ¿no? Para Matt, por ejemplo, son proposiciones acerca del mundo externo, pero son proposiciones acerca de qué tipo de apariencia tienen los objetos. No la apariencia en el sentido intrínseco, ¿no? Sino de cuando uno dice, me parece que eso es un oso, ¿no? Ese es el contenido de la proposición que involucra al mundo externo, pero para Matt esas son las proposiciones básicas que uno está justificado en creer. Y no es que yo esté en contra de eso, pero mi posición así de primera, sin meterme en las complicaciones a las cuales Matt está respondiendo, es que la proposición es he allí un oso. Esa es la proposición. Sea lo que fuere que como contestamos al problema de las proposiciones singulares, si es que va a haber algo que tienen en común, que va a ser algo así como el contenido estrecho, entonces tiene que concerner al mundo también. Esa va a ser la condición. Ok, entonces es como algo, es menos que una proposición, pero igual es como suficientemente mundano. Sería una cosa así, ¿no? Para las personas que rechazan que pueda haber una proposición singular en... Ok. Perfecto, gracias. Sí. O sea, por ejemplo, una teoría posible sería,
es una proposición general que es lo que comparte con la proposición existencial que uno cree en el caso bueno, algo así, pero con contenido mundano. Gracias. Bueno, vamos al receso. Muchas gracias, Juan, por la respuesta. Gracias a la gente por las preguntas. Volvemos en 4 minutos, puede ser, para poder continuar con la presentación. A las 23, dependiendo de dónde están. 23, ok, bien. Ok. Genial. Nos vemos en 4 minutos. O sea, ahorita te toca. Te dejo el... Bien, sí. Tengo que empezar yo. Genial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicar un caso, que lo tienen ahí ustedes como un caso, y después quizás hablar de otras partes del libro, que son más, están un poco más en la periferia de estas tesis fundamentales, pero que se conectan de todas maneras. Entonces, el caso es un caso típico en la historia de la filosofía, es un caso de equivocación, ¿sí? Un caso donde alguien tiene una creencia falsa, pero justificada, ¿verdad? Entonces, Lucas y Tomás son mis 2 hijos. Lucas es más grande, Tomás es más chico. Entonces, supongamos que Lucas le ofrece a Tomás algo que parece ser un caramelo, ¿no? Tiene toda la pinta de un caramelo. Y Tomás no tiene ninguna razón para dudar de que se trate efectivamente de un caramelo, ¿no? No es que Lucas le juega bromas todo el tiempo, ni nada por el estilo. Entonces piensa que, bueno, un caramelo me lo voy a comer, ¿no? Ese es el caso, eso es todo lo que pasa. Bueno, algo más que pasa es que no es un caramelo, sino una piedra, ¿no? Entonces la creencia falsa es: Lucas me está ofreciendo un caramelo, o dentro de poco voy a comer un caramelo, o eso es un caramelo. Esa es una proposición singular, ¿no? El caso que quieran ustedes. Entonces, 2 preguntas sobre este caso son las que guían la parte central del libro. Y las preguntas son: ¿qué está justificado en pensar en sus deliberaciones, Tomás? ¿Y qué está justificado en decidir hacer? Esa es una primera pregunta, ¿no? Está pensando: ¿qué hago? ¿Como el caramelo? ¿Lo rechazo? ¿Cómo eso que me ofrece Lucas? ¿Lo rechazo? ¿Qué estoy justificado en pensar? Estoy justificado en pensar que va a ser un caramelo de frutilla, que va a ser un caramelo de menta. Entonces, preguntas sobre la acción y preguntas sobre la creencia hay aquí. ¿Qué está justificado, Tomás, en hacer, en planear hacer, en intentar hacer, en formar la intención de hacer? ¿Y qué está justificado en creer? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cuál es la evidencia que Tomás tiene en este caso? Entonces, volviendo a la pregunta anterior de Jaime, lo que yo quiero decir es: estas preguntas no son independientes. Tal y como yo entiendo evidencia, la respuesta a la primera pregunta va a determinar una respuesta a la segunda pregunta. Porque lo que yo entiendo por evidencia es, de vuelta, aquellas proposiciones tales que el sujeto puede eliminar posibilidades que sean incompatibles con ella al deliberar acerca de qué hacer y qué pensar. Entonces, si hay un punto de partida de intuiciones o de qué pensar acerca del lenguaje ordinario, es este. Es en casos como este, nuestras intuiciones o nuestros juicios acerca de qué está justificado en hacer el agente. En hacer en primera medida y en pensar luego. Pero empiezo por la acción, porque en el libro yo adopto lo que llamo la tesis de Fumerton, por Richard Fumerton, que es la tesis de que la racionalidad práctica presupone la racionalidad teórica. En un sentido que puede explicarse en términos bayesianos, de manera más precisa, pero de manera general es la idea de que lo que uno está justificado en hacer
Depende de lo que uno está justificado en creer. ¿Okay? Entonces, mi punto de partida es que Tomás está justificado en comer lo que le ofrece Lucas. Porque este es un caso absolutamente ordinario, excepto que lo que Lucas le ofrece no es un caramelo. Pero más allá de eso, independientemente de eso, es un caso absolutamente ordinario. Si alguien está justificado en actuar de cierta manera, en cualquier caso, Tomás está justificado en este caso en actuar de esa manera. Por supuesto, va a haber filósofos que van a decir que no, pero no va a haber ninguna persona ordinaria que va a decir que no, me parece. Entonces, si hay algún anclaje en intuiciones acerca de casos, es sobre esto, es sobre acción justificada o intención justificada. Entonces, si Tomás está justificado en comer el caramelo o en tratar de comer el caramelo, entonces varias cosas se siguen de ello. Está justificado en rechazar posibilidades que sean incompatibles con su intención de comer el caramelo. Por ejemplo, está justificado en rechazar la posibilidad de que no haya un caramelo. Y dada mi concepción de la evidencia, es parte de su evidencia entonces que lo que Lucas le está ofreciendo es en efecto un caramelo. Nótese qué pasa con el psicologismo y con el factualismo con respecto a este caso. El psicologismo tiene que decir, en primera instancia, ¿verdad? Después, los psicologistas reales, desde mi punto de vista, se retuercen para no tener que decir esto. Pero en primera instancia lo que tienen que decir es lo siguiente. Tomás solo está justificado en creer que tiene una experiencia cuyo contenido es que Lucas le está ofreciendo un caramelo. Esa es la posición de base. Después puede estar justificado en creer otras cosas, pero lo primero que está justificado en creer es eso. Entonces, dada mi concepción de la evidencia, lo que eso quiere decir, incluso si uno no quiere llamarlo evidencia, si uno está de acuerdo conmigo en que las posibilidades que uno está justificado en descartar son aquellas que son incompatibles con lo que está justificado en creer, entonces de acuerdo con el psicologismo, Tomás solo puede descartar la idea de que él no esté teniendo esa experiencia, la posibilidad de que él no esté teniendo esa experiencia. Entonces, por ejemplo, él puede descartar la posibilidad de que esté teniendo la experiencia de que Lucas le está ofreciendo una torta. Pero no puede descartar la posibilidad de que sea un cerebro en la cubeta que está teniendo esta misma experiencia. Eso es lo que tiene que decir el psicologismo. Lo que tiene que decir el factualismo es que Lucas tampoco está justificado en creer que Lucas le está ofreciendo un caramelo, porque no lo sabe, y no lo sabe porque no es verdad. Entonces la condición de verdad en el conocimiento implica que para el factualismo no es parte de la evidencia de Tomás que Tomás está justificado en descartar posibilidades que son incompatibles con que Lucas le esté ofreciendo un caramelo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Tomás? Mi pregunta en el libro, la manera en que la pongo es, ¿cuál es el héroe de estas teorías? ¿Qué hace alguien que se crea en serio todas estas teorías? Entonces, un psicologista consecuente tiene que empezar a hacer todo este razonamiento cartesiano. Entonces, bueno, tengo esta experiencia, la mejor explicación de que tenga esta experiencia es que haya un mundo externo, con tales y cuales cosas, por lo tanto hay un mundo externo, con tales y cuales propiedades. El problema es que nadie hace eso, ni filósofos ni no filósofos. Al deliberar sobre qué es lo que hay que hacer, uno da por sentado condiciones externas. De hecho. Entonces, si la posición psicologista es de derecho uno no debería hacerlo, ahí tiene unos obstáculos graves que pasar. Es peor para el factualismo, me parece. Porque el héroe de la posición factualista tiene que adivinar. Tiene que decir, ok, esta es una situación cuyas propiedades intrínsecas son compatibles con dos situaciones extrínsecas bien distintas. Una en donde yo sé que Lucas me está ofreciendo un caramelo y una en la que no.
Si estoy en la situación en la que sé que Lucas me está ofreciendo un caramelo, entonces es racional para mí comer el caramelo. Pero si estoy en la situación en la que Lucas no me está ofreciendo un caramelo, entonces no es racional para mí comer el caramelo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el héroe de la posición factualista? Es alguien que no existe. Porque es alguien que puede adivinar cuándo tiene conocimiento y cuándo no. Y comer el caramelo cuando tiene el conocimiento y negarse a comer el caramelo cuando no. Mi posición es la que va justo al medio, ¿no? O sea, mi posición es, nada, Tomás puede descartar la posibilidad de ser un cerebro en la cubeta que está teniendo esta experiencia, pero está justificado en intentar comer el caramelo, está justificado en realizar esa acción de llevarse eso que Lucas le ofrece a la boca, independientemente de si lo que Lucas le está ofreciendo es un caramelo o una piedra. No tiene que adivinar. O sea, la posición factualista para mí es literalmente ininteligible. No hay ningún sujeto que pueda funcionar de esa manera. Porque esta noción de adivinar en qué situación uno está es ininteligible. No existe eso. O sea, uno puede tirar la moneda, eso sí, ¿no? Pero adivinar en serio uno no puede. Entonces, mi punto de partida central son casos como estos, en donde son casos ordinarios desde mi punto de vista, como yo lo describiría, no es como lo describirían los partidarios de posiciones opuestas, pero desde mi punto de vista lo que pasa es que alguien está justificado en creer de manera básica una proposición falsa. ¿De acuerdo conmigo? Eso pasa todo el tiempo, y lo que uno está justificado en hacer es actuar sobre la base de esa proposición falsa. Ni para el factualista ni para el psicologista. Para el factualista de manera obvia, uno no está justificado en actuar sobre la base de esa proposición falsa. Después hay una pregunta problemática para el factualista que es ¿qué está justificado en hacer uno? Y la respuesta es qué sé yo. Pero para el psicologista, en principio, tampoco es obvio, tampoco se sigue de manera obvia del espíritu de la posición psicologista que uno esté justificado en actuar de la manera ordinaria. De vuelta, desde mi punto de vista, el psicologista tiene que dar explicaciones retorcidas acerca de por qué Tomás está justificado en comer el caramelo. Explicaciones que ningún sujeto real ejemplifica. Nadie se pone a razonar acerca de sus propios estados mentales a la hora de decidir qué hacer. Y eso es un problema para el psicologista, ¿verdad? Es un problema para el psicologista porque lo que tiene que decir es nadie está justificado en actuar. Nadie actúa racionalmente, porque deberían empezar a tener en cuenta posibilidades que, por ejemplo, la posibilidad de que uno es un cerebro en la cubeta. Entonces, casos como esos son los que yo uso para argumentar en contra del factualismo y en contra del psicologismo y al favor del proposicionalismo. Y después hay otro capítulo del libro en donde examino la idea de que las excusas pueden ofrecer una explicación de qué está pasando en estos casos desde el punto de vista factualista. Porque lo que algunos factualistas van a decir es Tomás no es racional en intentar comer el caramelo, pero esa acción de él está excusada. No podemos culparlo por tratar de comer el caramelo. Entonces examino las posiciones de Williamson y de María Lazón en Arnio con respecto a eso, a las excusas, y termino encontrándolas no muy buenas. Si quieren podemos hablar de eso más tarde también. Pero eso es el rol que los ejemplos juegan en mi libro. Si quieren ahora puedo explicarles otros capítulos que no están relacionados de manera totalmente estrecha con estas tesis, pero que obviamente a mí me parecen interesantes también. ¿Hago eso o quieren parar para preguntas sobre el caso? No sé qué dice la gente. ¿Alguien
Bueno, podemos hacer una ronda quizás de preguntas, si es que hay preguntas, no me han enviado nada, y vemos ahí si hay. Dale. Creo que Cristian tiene una pregunta, Pairo. Sí, no me envió, pero Cristian, por favor, cuéntanos su pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen el ruido, lo que pasa es que estoy en una cafetería. Mil disculpas, Juan. Ojalá que se me esté escuchando bien. Escucha bien, sí. A mí me ha parecido bien interesante el caso que has puesto porque me ha aclarado muchísimo cuáles son las razones por las que no estás de acuerdo con el factualismo y el psicologismo en ciertos aspectos. Pero así como sostienes que el factualismo es ininteligible justamente porque tendríamos que hacer todo este trabajo para estar justificados epistémicamente y poder recién actuar. También me gustaría saber cuáles crees que serían los costos de asumir una tesis como la tuya, porque es cierto que podríamos estar justificados, digamos, en asumir una posición como la de Tomás, pero ¿qué pasa con la responsabilidad epistémica en casos tan comunes, ¿no? Digamos, en este caso, en el de Tomás, se trata de recibir un caramelo que finalmente es una piedra. Y bueno, probablemente el riesgo no es mucho porque apenas lo experimente en su boca no pasará nada, ¿no? Pero ¿qué pasa con casos un poco más, digamos, donde hay vidas en juego probablemente y, no sé, un doctor tenga que tomar algún tipo de decisión, ¿no? Entonces, claro, un doctor tendría que apelar a la explicación que te has dicho y decir, bueno, yo estoy justificado en creer esto y por lo tanto es racional hacer esto y le da, ¿no? Y bueno, es responsable, digamos, actuar de esa manera o no sé si me estoy dejando entender. Sí, sí, perfecto, no, buena pregunta. Dos respuestas de distinto tipo. ¿Cuáles son los costos de mi posición? Uno de los costos es estas cuestiones lingüísticas sobre las cuales hablábamos antes, ¿no? O sea, tenemos que decir cosas como es posible tener evidencia falsa. Que como dije antes, a mí mucho no me molesta eso. ¿Qué decir en casos donde las consecuencias son muy importantes? Eso yo no lo veo como un costo. Eso no lo veo como un costo. Porque supongamos que escribimos un caso súper despojado de toda sutileza. Uno o tiene que apretar el botón o no. Y entonces uno sabe que una de las dos cosas, esto es verdadero del caso, y uno lo sabe, una de esas dos acciones, o tocar el botón o no tocar el botón, acciones u omisiones, va a tener como consecuencia algo re grave. No sé, se va a morir mucha gente. Si uno hace lo incorrecto, se va a morir mucha gente. Bien, entonces, caso en el que estamos todos de acuerdo. Uno sabe que apretar el botón es lo que va a tener la consecuencia buena. Va a prevenir las muertes. Apretar el botón va a prevenir las muertes. ¿Qué tiene uno que hacer? Tiene que apretar el botón. Caso difícil. Uno no lo sabe porque uno tiene evidencia que es muy misleading. Engañosa. Engañosa. Evidencia engañosa. Pero masiva. Y supongamos, la evidencia que uno tiene engañosa es la misma que en el caso bueno. Con lo cual la evidencia obviamente va a tener que ser inductiva, ¿no? O no, que no asegura la verdad de la proposición creída. Entonces, ¿qué debe hacer uno en el caso malo? La respuesta del factualista es, bueno, no debe apretar el botón porque no sabe que apretar el botón va a tener la reacción correcta, va a tener las consecuencias de salvar vidas, y no lo sabe porque es falso, porque apretar el botón va a tener la consecuencia opuesta. Y yo digo, no, tiene que apretar el botón porque eso es lo que está justificado en creer. Pero nótese que el factualista tampoco puede decir que tiene que no apretar el botón.
que no tiene una ventaja aquí el factualista, en realidad. Porque lo que tiene que decir es que no hay respuesta. Fíjense, elegí apretar el botón y no apretar el botón porque son exhaustivos. El factualista no puede decir que tiene que no apretar el botón, porque tampoco sabe que eso va a tener las buenas consecuencias. En este caso, porque no tiene evidencia a favor de esa proposición. Entonces, ¿cuál es la respuesta del factualista? La respuesta del factualista no es tiene que no apretar el botón. La respuesta del factualista es nada, en este caso, ¿verdad? Está cerca de ser inconsistente la posición factualista en este caso. No tiene que apretar el botón y no tiene que no apretar el botón. Cerca de ser inconsistente. No quiero decir directamente que es inconsistente, porque uno siempre puede hacer una danza muy complicada, pero está cerca de ser inconsistente. ¿No? Cuando comparamos los casos difíciles, ¿qué dice mi posición con la que dice el factualista? Mi posición tiene la consecuencia de que hay que matar al resto de la humanidad. ¿Es eso algo que yo tomo como un costo? No, en realidad, no. Es algo que tomo como una tragedia griega, pero no como un costo de mi posición. ¿Por qué es una tragedia? ¿Qué pasa en las tragedias griegas? Lo que pasa en las tragedias griegas es que lo que uno está justificado en hacer está mal. Tiene consecuencias malas, ¿verdad? Si lo que pasa en las tragedias griegas es que algún gil hace cosas que no está justificado en hacer y tiene consecuencias horribles, no serían tan interesantes. Es lo que uno está justificado en hacer lo que tiene las consecuencias horribles. Eso es lo que pasa en estos casos, de acuerdo con mi posición. Hay una tragedia griega. De acuerdo con la posición factualista, no sé, pregúntenle a los factualistas qué dicen. ¿Qué tiene que hacer? ¿Apretar el botón o no? No sé. Perfecto, gracias, Juan. Queríamos saber si es que alcanza para que nos comentes algo de otro capítulo y luego hacemos preguntas generales. Sí, sí. Todo, si no es muy largo. ¿Cuánto tiempo más? Les digo brevemente Sí. dos capítulos que a mí me gustan. Uno es sobre qué pasa cuando uno no está justificado en creer una proposición, pero la cree de todas maneras. O sea, toda mi teoría se basa sobre la evidencia es aquellas proposiciones que estamos justificados de manera básica en creer. Ok, ¿qué pasa con los casos donde uno tiene una creencia injustificada? Y aquí hay presiones de los dos lados. Supongamos que yo creo que está lloviendo. Y no está lloviendo. Hay un solazo terrible que puedo ver desde mi ventana. Y ahora preguntémonos sobre la proposición de que está precipitando. ¿Qué debería hacer yo con respecto a esa proposición? ¿Debería creerla o no creerla? Y ahí hay posiciones encontradas, ¿verdad? Uno dice, bueno, ya crees que está lloviendo. Si crees que está lloviendo y no crees que está precipitando, que descrees que está precipitando, entonces hay algo mal. Pero dado que no está justificado en creer que está lloviendo, tampoco está justificado en creer que está precipitando. Entonces no deberías creer que está precipitando. Ese es un problema, una pregunta en epistemología. La pregunta es, ¿cuál debería ser tu actitud con respecto a una proposición que está justificada, pero está justificada por una proposición que vos no estás justificado en creer? Y lo que hago en respuesta a este problema es retrotraerme a un problema mucho más viejo, bueno, no sé si el problema mismo es más viejo, pero una discusión más vieja que se dio en lógica deóntica, en los principios de la lógica deóntica, y que tiene que ver con las obligaciones condicionales. Entonces la idea era, supongamos que es mi turno para lavar los platos, pero no los voy a lavar. Y eso va a tener malas consecuencias porque necesitamos platos limpios para la cena. Si de hecho no los voy a lavar, sería mejor avisarle a mi amigo para que los lave él. No es su turno, pero yo de hecho no los voy a lavar.
esto ya está decidido, no los voy a lavar. Me tocaba a mí, pero no lo voy a hacer algo mal, que es no lavar los platos. Dado que no voy a lavar los platos, tengo que avisarle a mi amigo para que los lave. Pero no tengo que avisarle a mi amigo. Entonces, en las primeras formulaciones de la lógica deóntica, resulta que se seguía que estaba obligado a avisarle a mi amigo que yo no iba a lavar los platos. Estaba obligado a informarle a mi amigo que yo no iba a lavar los platos, con la cual se sigue que estaba obligado a no lavar los platos. ¿Ah? No, estaba obligado a lavar los platos. Problema gravísimo para esa formalización de la lógica deóntica, pero es un problema también intuitivo, ¿no? Si estoy obligado a informarle a mi amigo que no voy a lavar los platos, que yo le informe a mi amigo que no voy a lavar los platos, implica que no voy a lavar los platos. Entendemos información en ese sentido, digamos. Entonces, ¿estoy obligado a no lavar los platos? No, no puede ser eso. Entonces, ha habido varias respuestas a este problema. Es el problema de las obligaciones condicionales, que Chisholm habló mucho sobre eso, y que resultó en última instancia varias respuestas distintas. La que más me gusta a mí es la idea de la lógica deóntica diádica, donde además de haber un operador de obligación que se aplica a una proposición, hay un operador diádico que toma dos proposiciones como argumentos. No una proposición condicional, sino dos proposiciones. ¿Sí? Y la idea aquí es parecido a cómo hay una noción de probabilidad incondicional, que se aplica a una proposición, y después está la noción de probabilidad condicional, que se aplica a dos proposiciones, toma dos argumentos, no se aplica a una proposición condicional, se aplica a dos proposiciones. Entonces la idea es, podemos dar cuenta de las obligaciones condicionales usando esta idea de operador diádico deóntico, operador deóntico diádico. Entonces la idea es la siguiente, la idea es, tenemos un conjunto de mundos posibles organizados deónticamente de acuerdo al mejor y al peor. ¿Sí? Entonces los mejores son aquellos donde yo lavo los platos, seguidos por aquellos en donde no los lavo pero le aviso a mi amigo, y los peores son aquellos en donde ni los lavo ni le aviso a mi amigo. Y el operador deóntico que dice estoy obligado a avisarle a mi amigo dado que no voy a lavar los platos, esa proposición completa es verdadera si y solo si los mundos en donde no lavo los platos pero le aviso a mi amigo son mejores que los mundos en donde ni lavo los platos ni le aviso a mi amigo. Entonces lo que hago en ese capítulo es aplicar eso a la cuestión de las proposiciones injustificadas, ¿no? Lo que digo es, lo que explica estas intuiciones encontradas acerca de qué creer sobre que está precipitando, dado que uno cree de manera injustificada que está lloviendo, es esto. Es mejor epistémicamente, ahora no deónticamente, es mejor epistémicamente, los mundos en donde creo que está lloviendo y está precipitando, son mejores que los mundos en donde creo que está lloviendo y creo que no está precipitando. Pero ambos son peores que los mundos en donde cumplo todas mis obligaciones no condicionales, epistémicas en este caso, y serían mundos donde no creo que está lloviendo. Ese es uno de los capítulos. Otro capítulo es sobre derrotadores. Y ahí trato este tema que a mí me parece uno de los más interesantes últimamente, que es el de los derrotadores exógenos. Entonces, Pollock había hablado de derrotadores que yo llamo endógenos, porque la idea es, uno está justificado en creer que P, o tiene cierta evidencia. Pollock es notablemente resbaloso con respecto a la noción de evidencia aquí. Pero tomemos la evidencia inferencial, ¿no? Uno está justificado en creer cierta proposición y sobre la base de eso cree otra. Entonces hay dos tipos de derrotadores. Uno que es evidencia en contra de la conclusión. Y otro que es evidencia en contra de que haya una conexión entre premisa y conclusión. Esos son los derrotadores undercutting, los llamo socavadores. Entonces hay derrotadores directos y derrotadores socavadores. Entonces los derrotadores socavadores son interesantes porque no son evidencia en contra de la conclusión, sino que cortan la relación evidencial entre premisa y conclusión. Pero hay otro tipo de derrotadores que
sobre los cuales ha teorizado David Christensen y más recientemente Jonathan Weisberg, que son lo que yo llamo exógenos, porque la idea es, no derrotan ni la conclusión, ni la conexión entre premisas y conclusión, sino que derrotan, hablando de esta manera, la premisa misma, la evidencia básica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una experiencia de ver una computadora y yo digo en ese caso, mi evidencia básica es que hay una computadora frente a mí. Pero supongamos que ahora recibo evidencia en contra de que haya una computadora frente a mí. No es un derrotador ni de la conclusión, porque todavía no saqué ninguna conclusión, ni de la conexión entre premisa y conclusión, porque no hay ninguna premisa. Es la evidencia básica que yo tengo. Entonces son derrotadores exógenos, derrotadores de la evidencia. Cualquier teoría va a tener que lidiar con el problema de los derrotadores exógenos. Es particularmente fácil ver como una teoría como la mía o como una teoría factualista, cómo surge el problema en esos casos. Pero argumento en ese capítulo que surge también para el psicologismo, si uno piensa en serio en qué consiste la evidencia básica para el psicologista. Y lo que argumento es que lo que uno tiene que terminar de rechazar en ese caso es un principio epistémico de acuerdo con el cual algo provee evidencia en favor de otra cosa, y esa relación es persistente sobre cualquier información. El principio en el caso inferencial sería, si P es evidencia a favor de Q, entonces va a seguir siendo evidencia a favor de Q, sin importar qué otra cosa se me agregue. Yo lo que digo es, hay que rechazar eso. Y lo que termino argumentando allí es que tomarse en serio este problema termina siendo una razón en favor del particularismo sobre el cual hablé antes, ¿verdad? Termina siendo una razón en favor de pensar que no va a ser posible formular principios epistémicos de manera finita que no tengan excepciones. Porque siempre que uno diga, por ejemplo, cuando uno tiene esta experiencia, uno está justificado en creer de manera básica esta proposición, va a haber una situación donde uno tenga esa experiencia, pero no esté justificado en creer esa proposición, porque va a haber algo más que esté pasando. Bueno, esos son otros dos capítulos que tocan de manera más lateral los temas fundamentales del libro. Genial. Bueno, entonces pasamos a las preguntas finales. Nurit, tú tenías una pregunta para empezar. Yo tengo otra después, pero Nurit, no te preocupes. Sí, tenía una pregunta, creo que es algo rápido. Estaba pensando en casos donde... O sea, igual esto, supongo que igual hay la salida de lo del lenguaje ordinario, pero me preguntaba si en tu teoría algo puede ser evidencia para sí mismo. Y no me queda claro que si sí o si no, porque más bien parecía que era como yo estoy descartando, o sea, como algo es evidencia para las cosas que ignoro, no para las cosas en las que me debo concentrar o algo así. Entonces, si tenía la pregunta solamente en tu teoría como P era evidencia de que P. Creo que digo algo acerca de eso en el libro, pero me olvidé qué es lo que digo. Creo que digo que no. Que la idea es que no hay evidencia, cuando P es básica, ¿no? Cuando P está justificada de manera básica. Cuando está justificada de manera inferencial, bueno, va a ser otra proposición la que lo justifica, no va a ser ella misma. Pero cuando P está justificada de manera básica, no es evidencia en favor de ella misma. Lo que nos justifica en creer P no es ninguna evidencia. En eso consiste el hecho de que sea justificación básica. Ni siquiera ella misma. Sí, ahora me acuerdo, esto es lo que digo. En el sentido, sí, lo que nos justifica en creer que P es que tenemos una experiencia cuyo contenido es que P, dado lo que dije antes sobre el problema de los derrotadores, otras condiciones van a tener que estar satisfechas también, ¿sí? Pero digamos, ceteris paribus, lo que nos justifica en creer que P no es evidencia alguna, ni siquiera P misma,
sino el hecho de que tenemos una experiencia cuyo contenido es P. Esa sería la idea. Entonces, ¿por qué no es evidencia en favor de sí misma? Y hay dos motivos. Uno es el que vos señalaste, que es la evidencia es aquello que nos permite descartar ciertas posibilidades, ¿sí? Pero el otro es el tema, cuando hablaba del principio de la mismidad de tema, ¿sí? La conexión entre el tema de P y el tema de P no es que no haya alguna, sino que es demasiado cercana. P y P son acerca de exactamente lo mismo. Entonces la idea es que la noción de evidencia tiene que haber mismidad de tema, pero no puede ser identidad de tema. Entonces tiene que haber mismidad de tema, pero suficiente diferencia en el tema como para que una pueda ser apoyo con respecto a la otra. Si son exactamente la misma, entonces no hay apoyo epistémico. Por una cuestión también que tiene que ver con el tema de las proposiciones. Gracias. Yo tengo una pregunta muy breve que me ayudaría a clarificar varias cosas. No sé si es que puedo compartir. Es ¿qué proposiciones acerca de estados mentales se pueden inferir de estas proposiciones básicas? ¿Se puede inferir? ¿Acerca de estados mentales? Sí. Por ejemplo, si la proposición, no sé, de que tengo una computadora al frente, ¿se puede inferir algo acerca de mis estados mentales? De la proposición misma no. De la proposición misma no. Del hecho de que la proposición sea parte de mi evidencia, sí. Ahí puedo concluir que tengo o tuve una experiencia cuyo contenido era esa proposición. Pero la proposición, hay una computadora frente a mí, no implica que tenga ninguna... implica que yo exista, porque si hay una computadora frente a mí, entonces, por el razonamiento cartesiano, yo tengo que existir, ¿verdad? Pero no implica que yo tenga ningún estado mental en particular. Del hecho de que parte de mi evidencia sea que hay una computadora frente a mí, se sigue que yo tuve una experiencia cuyo contenido era esa proposición. Pero algo importante es que mi evidencia es que hay una computadora frente a mí, no que parte de mi evidencia es que hay una computadora frente a mí. Tenemos que evitar la confusión de niveles de la que había hablado Alston hace tiempo. Entonces, la proposición que es mi evidencia es no epistémica, es no mental y no epistémica. En general, por supuesto, para nosotros muchas veces sí va a ser mental y epistémica porque estamos interesados en filosofía de la mente y epistemología, pero cuando estoy en esta situación, mi evidencia perceptual es acerca del mundo externo, no puedo concluir nada de manera directa acerca del mundo interno. Sí puedo concluir cosas sobre mis estados mentales del hecho de que sea parte de mi evidencia que hay una computadora frente a mí, pero no del hecho de que haya una computadora frente a mí. Perfecto. Aprovechando, bueno, que son las 6 de la tarde y que me han pedido que a las 6 de la tarde cierre la grabación, creo que llegamos hasta aquí. Gracias, Juan, por esta presentación. Ha sido genial. Bueno, damos por cerrado entonces esta primera sesión de las sesiones de invierno y ya conversamos contigo, Juan, en un segundito, pero quería cerrar la grabación. Gracias a todos por venir también. Miles de gracias a ustedes. Excelentes preguntas.